Sí. Hola, buenos días, ¿cómo están? Gerardo Escudero es mi nombre. Sean todos bienvenidos a nuestra charla relacionada con el capital propio tributario simplificado para el régimen de transparencia, el régimen 14D número 8. Recuerde usted que estamos con distintas charlas de distintas materias y esta semana nos hemos referido solo al régimen de transparencia, así que sean bienvenidos y la idea es que nos acompañen hoy día durante esta charla y todas las preguntas que tengan referidas a esta materia nos las vayan siendo realizadas a través del chat, donde, como siempre, está María José, está Paula y también nos acompaña Raúl en todo este trabajo que estamos realizando. Y también Nicole. Hola Nicole, ¿cómo estás? Hola Gerardo, bien, gracias. Qué bueno. Ahí usted me confirma y debiera verse el... Sí, le falta poner en modo presentación. Ya, aquí ahora me pilló la máquina. Esperen un poquito. Modo presentación. Perfecto. Ahora sí está bien. Ahora sí, ya. Sí. Entonces, vamos a comenzar esta charla sobre capital propio tributario simplificado para aquellos contribuyentes que están acogidos a las normas del número 8 de la letra D del artículo 14, el régimen de transparencia. En esta charla, al igual que las anteriores, vamos a comenzar con una parte más bien teórica para luego pasar a una interacción con ustedes a través de la página www.menti.com. Por favor, les vamos a pedir que tengan su celular a mano para que puedan ingresar y responder las preguntas que les vamos a hacer respondiendo con el código que les voy a entregar en un rato más. Después vamos a revisar un caso práctico y el llenado del formulario número 22. Gerardo, dejó de proyectar. Perdón, es que tuve... Algo me pasó, apreté un botón mal y cerré... Perdón, Sí. cerré todo. No se asusten, su pantalla está en negro porque Gerardo dejó de proyectar, pero ya le falta poner modo presentación. Ya, pero ya se ve, ¿cierto? Sí, se ve. Ya, perdón. Ahí sí, modo presentación, muchas gracias. Sí. ¿Se puede pasar a la siguiente PPT? Sí, por favor. Gracias. Vamos a estar dictando también la próxima semana, el día martes 23 de febrero, vamos a comenzar con el régimen general establecido en la letra A del artículo 14. Y ahí vamos a revisar algunas normas que tienen que ver con la determinación de la base imponible, como por ejemplo el incentivo al ahorro y el impuesto de primera en carácter de voluntario. También vamos a revisar un caso práctico llenado del formulario 22 y la DJ 1926. Para el jueves 25 vamos a revisar las normas que tienen que ver con la razonabilidad y determinación del capital propio tributario. También vamos a revisar un caso práctico y el formulario número 22. Y para culminar este ciclo de charlas, el día martes 2 de marzo, vamos a revisar las normas que tienen que ver con los registros de rentas empresariales para estos contribuyentes que están acogidos al régimen general. Vamos a revisar un caso práctico, traspaso al formulario número 22 y vamos a revisar la declaración jurada número 1948 que están obligados a presentar estos contribuyentes. También les queremos recordar que la charla la pueden volver a revisar ingresando a través del link que les llegó a su correo, la cual va a estar disponible para ser revisada durante 20 días aproximadamente. También respecto a las preguntas que nos han llegado por el material, las PPT y el ejercicio, les vamos a contestar que con seguridad van a estar disponibles en la página del servicio una vez que hayamos terminado este ciclo de charlas. Eso. Puede comenzar, Gerardo. Bueno, no, gracias a usted. Entonces, la invitación es que se inscriban a las charlas que vienen la próxima semana. Si no nos puede acompañar en vivo e indirecto, usted después pincha ahí mismo el botón de verla y va a poder tenerla disponible durante 20 días siguientes.
Y como decía Nicole, esperamos, ¿cierto?, que ya cuando terminemos todo el ciclo ya está todo subido este material, así que gracias por su compañía. Bueno, lo que nos trae hoy día, a colación hoy día, esta tremenda materia que es el capital propio tributario simplificado, ¿sí? Estamos en el régimen de transparencia. No se asuste, vamos a ver que usted quizás, lo más probable si es del régimen de transparencia, no va a estar obligado porque hay ciertos topes sobre los cuales usted tiene que cumplir. Pero antes de mirar el capital propio tributario simplificado, este concepto que está en el artículo 14D, número 3, ¿cierto? Y D, número 8, tenemos que mirar un poquito, como lo vimos la vez pasada también, a la definición del capital propio tributario, definición que hoy día sí la encontramos en nuestra ley de la renta, en el número 10 del artículo 2. Si bien es cierto, siempre decíamos que en el 41, inciso primero, número 1, estaba una definición de capital propio tributario. Ahí la pregunta es, ¿era una definición? Y yo creo que no. Ahí lo dejo a discusión. Yo creo que hoy día sí tenemos definición. ¿Qué es lo que dice el legislador ahora? Dice que es el conjunto de bienes activos, derechos más activos y obligaciones pasivos, todos a valores tributarios que posee una empresa. O sea, es una simpleza al máxima. El capital propio tributario no es que más menos que nuestra ecuación del inventario para todos los que somos contadores, ¿no? Algunos de comercial, otros de instituto, otros de universidad, ¿no? La profesión es una sola, ¿cierto? Entonces nosotros miramos la ecuación del inventario, ¿se acuerda usted? Y todos nos ponemos ahí a decirlo a una voz. Activo menos pasivo era el patrimonio neto financiero, el PNF. Pero si le ponemos el apellido tributario, activo tributario, menos pasivo, todo valor tributario, tendríamos nuestro capital propio tributario. Y eso es lo que usted puede mirar cuando prepara la declaración jurada 1847 de balance, que dicho sea de paso, solamente afecta a partir de este año a las empresas acogidas al régimen del 14A y su vencimiento del 30 de junio. Entonces usted dice, oiga, tengo una caja de 100 financiero. Bueno, mi valor tributario son los mismos 100. Oye, y si tengo un activo fijo por 1000, porque apliqué la NIC 16 de Property, Plant and Equipment, propiedad, planta y equipo, y aplicamos la reevaluación. Ok, financieramente decimos que es 1000, pero su valor tributario quizás sean solo 30 o 50, el costo corregido menos la depreciación. Entonces ahí usted va armando el capital propio tributario. Lo complejo sería es entender qué es lo que es activo o pasivo tributario y cuál es su evaluación. Entonces ahí yo le invito a hacerse las siguientes preguntas, porque a propósito de unas buenas preguntas surgen las buenas respuestas. Entonces uno dice, bueno, ¿es un activo tributario esta partida que tengo en mi balance? Por ejemplo, la cuenta particular del socio está dentro del total del activo. Pero ¿es un activo tributario? ¿Es un bien o derecho a favor de la empresa? Y vemos que no. Entonces, ok, la primera pregunta, ¿es un activo tributario? Y la segunda pregunta que hay que hacerse, bueno, si es un activo tributario, su valuación es de acuerdo a las normas tributarias. Por ejemplo, el activo fijo financieramente por la NIC 16 se revaluó y quedó en 1000 pesitos. Pero tributariamente es el costo que usted pagó corregido menos la depreciación. Entonces, bajo esa premisa, esa profundidad y esa simpleza que le invitamos nosotros a tener del capital propio tributario, que no se asuste, tenemos que ahora hacer una homologación del concepto del capital propio tributario simplificado, porque este nuevo concepto que hoy día tenemos en nuestra ley de la renta, lo que viene a hacer es tratar de simplificar estos procesos. Entonces, dicho sea de paso, el mismo número 10 del artículo 2 de la LIR nos dice, mire, el total del activo menos el pasivo exigible, así usted lo va a determinar, es el capital propio tributario. Todos a valores tributarios. Entonces, recuerde usted que la circular 100 del año 75, donde ninguno de nosotros había nacido todavía, miramos que el Servicio de Impuesto Interno también define aquellos pasivos no exigibles y guarda relación básicamente con cuando los gastos, ¿cierto?, no son aceptados o no puedan ser deducidos de la base imponible. Bueno, la invitación es que nos acompañe el próximo jueves y ahí vamos a mirar el capital propio tributario para el régimen 14A y vamos a ver la razonabilidad del capital propio tributario. Así que
Esa es la invitación. Mientras tanto, sigamos mirando nuestro mundo del capital propio tributario simplificado. Y aquí hay una noticia interesante para el régimen de transparencia. ¿Qué nos dice el legislador? Que las pymes con ingresos que exceden las 50.000 UF, ¿cierto? De acuerdo a la letra B del número 1, es decir, de acuerdo al promedio de los últimos 3 años, y estén sometidas al régimen de transparencia, deben determinar el capital propio tributario de acuerdo a las normas del régimen ProPyme 14D número 3. Por lo tanto, si nosotros somos una empresa sujeta al régimen de transparencia, ¿cierto? Y nuestros ingresos promedio de los últimos 3 años, determinados de acuerdo a la letra B del número 1 de la letra D, no exceden las 50.000 UF, usted despreocúpese, no está obligado a determinar el capital propio tributario simplificado y por lo tanto no hay ningún problema. Si acaso esta empresa sujeta al régimen de transparencia, ¿cierto? Sus ingresos promedios, de acuerdo a la letra B, del número 1 a la letra D, del 14 de número 3, supere las 50.000 UF, ahí sí que tiene que determinar el capital propio tributario simplificado. Pero recuerde usted que el Servicio de Impuesto Interno va a hacer una propuesta la cual usted tiene que modificar y ajustar y complementar. Entonces, ¿cuál es la base y el sustento de determinar este capital propio tributario simplificado del régimen de transparencia? Por regla general vamos a aplicar las mismas normas del régimen ProPyme 14D3 que vimos en la charla de la semana pasada. Así que vamos a mirar con esos mismos conceptos el capital propio tributario simplificado. Si bien es cierto, nos basamos en el capital propio tributario simplificado determinado para el régimen ProPyme general 14D3, hay ciertos ajustes que nosotros vamos a tener que ir considerando. ¿Y cuáles son esos ajustes? Primero, recuerde usted, y este es un repaso, que tal como lo vimos con Nicole el martes recién pasado, cuando nosotros determinamos la base imponible de una empresa sujeta al régimen de transparencia, usted tiene que incorporar a la base todas las rentas, ya sea que se encuentren o no afectas a impuestos finales, porque este régimen es un régimen con tributación cumplida. No puede quedar nada pendiente. Es decir, no puede haber ninguna renta en la banca esperando ingresar a la cancha. No, no debe quedar nada pendiente de tributación. Es por eso que si nosotros recibimos 100 pesitos de dividendo y trae un crédito por IPC de 20 y no tiene ninguna otra renta, un supuesto cierto súper extremo, la base imponible serían 120. Pero si usted mira desde el punto de vista del flujo, ¿cuánto aumentó su activo tributario? Solo aumentó en 100, porque en mi caja yo recibí ese dividendo por 100, ok, pero esos 100 hoy día pasan por la base imponible, perfecto, se iguala, pero adicionalmente la base imponible se incorporaron los 20 del crédito por impuestos de primera categoría, IDPC. Entonces, si se da cuenta, en la base imponible han sido incorporados 120, pero en su caja, en su activo tributario, solo tiene 100. Por lo tanto, Lucas Pacholi se levanta la tumba y dice, estamos descuadrados, no nos cuadra. Hay 20 que ajustar. ¿Y qué son esos 20? Esta partida que formó parte de la base imponible, pero no representó un flujo, y por lo tanto no tiene asociado su correlato con los activos tributarios, ¿ya? Así que tengan esa mirada que es muy interesante a nuestro maravilloso mundo del capital propio tributario. ¿Y qué otra partida hay que descontar? Imagínense usted que tiene en caja 100 pesos. Okay. Y por ciertos problemas no pudimos pagar los impuestos en tiempo y forma y la fecha a cierto límite. Y por tal razón tuvimos que pagar 10 pesitos de intereses y multas fiscales. ¿Ok? Entonces, por regla general, ¿qué ocurre? Giramos un cheque o un flujo de la caja, se descuenta, y nuestro activo tributario ha sido disminuido en 10. Pero ¿qué es lo que nos dice el legislador respecto a la base imponible del régimen de transparencia? Nos dice, mire, ¿sabe que los contribuyentes del número 8 de la letra D, es decir, del régimen de transparencia, no se afectan con la tributación del artículo 21? ¿Qué quiere decir eso? Que ese gasto no se puede ser rebajado, no existe un egreso. Entonces usted está diciendo, mire, vía caja o a través de mi activo tributario ha sido disminuido en 10, pero no tienen correlato en la base imponible.
la base imponible no ha sido tocada. Entonces, vamos a tener que hacer esos pequeños ajustes cuando determinemos el capital propio tributario simplificado en el régimen de transparencia. Veamos un poquito esto en más detalle. Esto es solamente introductorio. Cuando nosotros determinamos el capital propio tributario simplificado, hay que irnos lo que dice el legislador, ¿cierto? Nos dice, mire, para usted determinarlo, va a considerar el capital aportado, más todos los subaumentos, más todas las bases imponibles, y va a restar todas las disminuciones de capital, las bases imponibles, los retiros de distribuciones, los créditos por IPC, por IPE, por participación en otra empresa y por las partidas del inciso primero, segundo y tercero del artículo 21 en la LIR. ¿Sí? Todas las partidas, ¿cierto? Vamos a hacer descontarlas porque no están pasando por la base imponible. Entonces, ¿cómo vamos a aplicar esa situación de sumas y restas? Porque el legislador así lo estableció. Regla general nos dijo, considere todas las bases imponibles, todos los retiros. Entonces uno pensaba al principio y decía, chuta, si tiene la empresa 10 años, voy a tener que sumar las bases imponibles de los 10 años, restar todos los retiros de los 10 años. Entonces, es un poco complejo, pero vamos viendo que el Servicio de Impuesto Interno simplificó un poquito el proceso y por lo tanto vamos a partir con los saldos iniciales, como lo veremos, ¿cierto?, a continuación. No obstante, es importante reiterar lo que el legislador ha establecido respecto a las reglas especiales para determinar el capital propio tributario simplificado, que será informado por el Servicio de Impuesto Interno a la empresa para que proceda a su complementación o rectificación en caso que corresponda. Por lo tanto, el Servicio de Impuesto Interno a usted le va a hacer una propuesta y usted va a complementar o rectificar. Insisto, perdone que seamos tan reiterativos, pero el régimen de transparencia solamente va a aplicar la obligación en la medida que los ingresos de los últimos 3 periodos superen las 50.000 UF. Entonces, veamos un ejemplo simple. Vamos a poner en el primer supuesto. Estamos determinando el capital propio tributario de acuerdo a las normas de las reglas generales. Entonces, si partimos nuestra empresa con 100 de caja y tenemos ingresos que facturamos y que recibimos el cobro de ellos por 20, bueno, el movimiento de este año fue de 120 y dado que mi activo tributario es, la única activo tributario de la caja, tenemos los 120. Veamos en el año 2. En el año 2, a este movimiento inicial de 120, facturamos 40 y nos pagaron, ¿ya? Y luego pagamos el impuesto de primera categoría del año anterior. Entonces el movimiento fue en nuestra caja, aumentó en 40 y giramos 5. El movimiento fue de 35. Entonces a mi capital propio tributario de 120, aplicamos el movimiento de 35 y por lo tanto llegamos a los 155 de capital propio tributario. Aquí se ve simple a través de nuestra maravillosa cuenta T, que muchos de nosotros hace años que no la veíamos, pero es un elemento muy bueno para mirar y simplificar este proceso. Entonces, si vemos la base imponible, en este año la base imponible debería ser el pago en la factura, ¿cierto? Ingreso por 40. ¿Y qué pasaría en el año 2020? Haga supuesto usted que facturamos por 40 y hemos recibido un retiro por 50. Pagamos el impuesto de primera categoría de 10 y los socios retiraron y las socias retiraron 20. Entonces, mi capital propio tributario es de 150 y el movimiento va a ser, le voy a aplicar aquí eso. Decimos, tenemos 40 de ingresos más 50 son 90, pero hemos girado 10 y 20 de retiro, son 30, por lo tanto el movimiento es 60. Así dicho sea de paso, si nosotros determinamos el capital propio tributario de acuerdo a la norma general, esto es el 31 de diciembre 41, inciso primero, número 1, o ahora de acuerdo a lo que dice el número 10 del artículo 2 de la LIR, llegaríamos a un capital propio tributario de 215. Entonces, a propósito de esta otra metodología que el legislador ha establecido, el objeto de esta simplificación es, de alguna otra forma, a través de un proceso matemático, llegar al mismo valor. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es, determinemos la base imponible. A ver, nosotros tenemos 40 de ingresos que facturamos y que recibimos flujo. Acuérdense que este régimen es de flujo. Entonces, perfecto.
recibimos los 40. Y luego recibimos 50 pesitos de dividendos. Y a su vez, el crédito por el impuesto de primera categoría, ¿cierto? El crédito asociado a estos dividendos de 12. Entonces, mi base imponible es de 102. Recuerde usted que en el régimen de transparencia, la base imponible se compone de todos los ingresos, tanto afectos o no afectos a impuestos finales. Y también considera los créditos asociados. Recuerde usted que esta base imponible es asignada a los socios. La sociedad está liberada de pagar el impuesto de primera categoría. Por lo tanto, ¿qué ocurre con este impuesto de primera categoría de este crédito asociado a los dividendos? Se va a asignar también a los socios. Entonces, si nosotros aplicáramos la metodología que nos dice el legislador, al solamente mirar estos 3 años, vemos que es un trabajo de acumulación de valores. Registramos, ¿cierto?, el capital inicial, todas las bases imponibles, consideramos los retiros y distribuciones, incorporamos este crédito por participaciones que los tenemos que restar porque forman parte de la base imponible y restamos las partidas del inciso segundo. Entonces, la metodología del legislador, desde un punto de vista matemático, era llegar a la misma equivalencia que al determinarlo de acuerdo a la mirada del activo tributario menos el pasivo tributario. Pero recuerde usted que en el régimen de transparencia, por regla general, van a llevar contabilidad simplificada, no obstante se pueden acoger a contabilidad completa. Entonces, al mirar esta metodología de la ley, vemos que el legislador buscaba llegar hasta a un valor idéntico al capital propio tributario determinado por las normas generales, pero se hacía un poquito engorroso. Entonces, el Servicio de Impuesto Interno ha interpretado en la circular 62 que cuando usted se cambia este régimen, ¿sí?, usted va a comenzar con el capital propio tributario declarado en el año anterior. Entonces, va a ser un proceso solamente anual. Vamos a partir del código 645 o 646 del formulario 22 de la T 2020 para determinar nuestro proceso de capital propio tributario. Y si se da cuenta, nosotros partimos del 155, capital propio tributario inicial. Incorporamos la base imponible 102, que era la venta de 40, el dividendo de 50 y el crédito de 12. Efectuamos estas disminuciones de capital que han disminuido nuestro activo tributario, sí, disminuyó la caja en 20, pero no ha pasado por la base imponible, por lo tanto hay que hacer el ajuste. Luego, ajustamos este crédito por impuestos de primera categoría asociado a las participaciones en otra empresa, los dividendos, que formaron parte de la base imponible, están aquí dentro de la 102, pero no tienen un correlato con un activo tributario, porque no es un crédito a favor de la empresa. Al final va a ser un crédito a favor de los socios. Y restamos las partidas del inciso segundo del artículo 21, ¿ya? O sea, interés y multas, ¿se acuerda usted que teníamos? Porque nos retrasamos un poquito en los pagos. Y atención, es importante que usted repase y mire las partidas del inciso primero del 21, pero no afectas al impuesto único de 40%, ¿ya? ¿Quiere usted ver un ejemplo? Bueno, acompáñenos la próxima semana y ahí vamos a hablar más en detalle de algunos ejemplos de esta partida. Y tenemos nuestro capital propio tributario simplificado de 215. Maravilloso, porque podemos no acumular todos los años, sino que partimos del saldo acumulado del año anterior, que esté ya informado año tras año a través del formulario 22. Entonces, la diferencia con el régimen de ProPyme General 14D3 versus nuestro capital propio tributario del 14D número 8, 1. La obligatoriedad. Yo otro régimen de transparencia, en la medida que mi ingreso promedio de los últimos 3 años supere las 50.000 UF, voy a estar obligado. Ok, listo, paso esa valla. Sí, sabe que estoy obligado. Ya, ok. Segundo, hay que hacer ciertos ajustes distintos al régimen 14D3. 1, reiteramos, este crédito por IPC o por IP que tenemos, ¿cierto?, ha sido incorporado a la base imponible, lo deducimos. 2, no ajustamos los retiros percibidos porque ya forman parte de la base imponible. Y 3, si yo tengo un egreso por un gasto rechazado, ¿cierto?, afecto al inciso primero o inciso tercero,
voy a tener que hacer el ajuste del capital propio tributario simplificado, porque usted no lo puede deducir de la base imponible. ¿Mm? Recuerde usted que en el régimen 14D3 o 14A, los gastos rechazados del inciso primero afectan el 40 y el inciso tercero. De todas formas, usted baja o disminuye la renta líquida o la base imponible, ¿sí? Pero en este régimen, el de transparencia, no lo disminuye, no se descuentan, pero tampoco afectan a los socios ni el 40%. Entonces, ¿cómo traspaso este hoja de trabajo, nuestro desarrollo, al formulario 22? Y ahí tenemos que mirar el recuadro número 23. Este recuadro 23, ¿cierto? Traspasamos nosotros el capital propio tributario positivo inicial simplificado. Adicionamos la base imponible que es asignable a los propietarios, 102. Agregamos aquí, restamos los retiros remesa a los 20 y las partidas, ¿cierto?, de los gastos aceptados de los 10 y este crédito de los 12 que recibimos por impuestos de primera categoría. Y aquí, ¿cierto?, llegamos al mismo valor que ha sido informado y que se informa al Servicio de Impuesto Interno de acuerdo a lo que nosotros hemos hecho en nuestra hojita de trabajo. Así que ese es el proceso general y tal como les comentaba, en la circular 62, también el Servicio de Impuesto Interno, y reiteramos, ha señalado que vamos a comenzar con el capital propio tributario simplificado del año anterior. Así que ahora les dejo con Nicole, porque hay algunas partidas a analizar que vimos en el régimen 14D3, pero vamos a ver si le afecta o no le afecta ahora al régimen de transparencia. Nicole. Muchas gracias, Gerardo. Sí, ahora vamos a revisar. Se escucha con eco, Gerardo, creo que es usted. Yo no la escucho con eco, pero... Sí, ahora sí, creo que sí. Vamos a revisar algunas partidas que, si bien las ajustamos en el 14D3, en el régimen ProPyme en base a retiros, puede que en el régimen de transparencia no se deben ajustar. Y también vamos a revisar algunas partidas que sí tenemos que ajustarlas, tanto en el régimen de transparencia como en el régimen ProPyme. Ya vamos a partir, si puede cambiar por favor la PPT, Gerardo. Gracias. Vamos a partir con el incentivo al ahorro establecido en el artículo 14E de la ley. Nosotros revisamos que cuando estábamos en un régimen ProPyme general, en base a retiros, nosotros debíamos ajustar esta partida porque nosotros hacíamos una deducción en la base imponible. Pero esa deducción, cuando nosotros realizábamos nuestro capital propio tributario simplificado, no reflejaba una disminución patrimonial, sino que era un ajuste tributario. Entonces nosotros reponíamos esa partida cuando determinamos el capital propio tributario simplificado para este régimen D3. En cambio, cuando estamos frente a un régimen de transparencia, el incentivo al ahorro no le aplica a estos contribuyentes, porque estos son rentas que tienen tributación cumplida. Es decir, el contribuyente determina su base imponible en el ejercicio y en el mismo es asignado a los propietarios. Entonces, no se cumple con este concepto de renta líquida que se mantiene invertida en la empresa. Por tanto, estos contribuyentes que están acogidos al régimen de transparencia no tienen que realizar ningún ajuste por este concepto. Si puede avanzar, por favor. Muchas gracias. Ya. Aquí también hay una diferencia importante con el régimen ProPyme en base a retiros, porque el régimen de transparencia incorpora todo ingreso percibido a su base imponible. No hace una discriminación si estos ingresos son afectos, si son exentos o son no gravados con los impuestos. Él ingresa toda su renta líquida. Por tanto, cuando nosotros estemos determinando nuestro capital propio tributario simplificado, al partir, tal como le señaló Gerardo, del capital anterior, nosotros le vamos a incorporar la base imponible. En esta base imponible, para estos contribuyentes, ya están agregados los ingresos no renta. Entonces, cuando estemos determinando el capital propio tributario simplificado, no vamos a realizar ningún ajuste por ingresos no renta, ya que están contenidos dentro de la base imponible. Sí, ahí hay que reiterar
de que en este régimen de transparencia, imagínese usted recibió 20 pesitos de ingresos no renta y tiene que incorporar la base imponible y asignarlo a los socios. Recuerde usted que es la continuación del antiguo artículo 14 ter letra A. Por lo tanto, reiteramos, todos los ingresos, ya sean afectos o no impuestos finales, forman parte de la base imponible y tal como lo reitera Nicole, no hay que hacer ajuste alguno porque ya está formando parte de la base. Recuerde que su capital propio tributario considera todas las partidas, sean afectas o no afectas. Entonces, por eso es importante recalcar esto. Respecto de los gastos rechazados, cuando nosotros revisamos la normativa que le aplicaba a los contribuyentes del régimen de transparencia, pudimos observar que a este régimen no le aplican las normas del artículo 21 de la LIR. Por lo tanto, cuando este contribuyente esté frente a un gasto que no cumple con los requisitos del artículo 31, no va a poder descontarlo de los ingresos que tiene este contribuyente. Entonces, van a estar de alguna forma formando parte de la base imponibles. Entonces, como van a estar formando parte de la base, pero sí constituyeron una disminución patrimonial, porque para hacer este desembolso salió flujo de la caja, yo voy a tener que ajustarlo en la determinación de mi capital propio tributario simplificado. Si revisamos el ejemplo que se está señalando, tenemos un contribuyente que obtuvo ingresos del giro percibido por 6.000, el cual los declaró en el código 1600 del formulario 22. A estos ingresos le restamos las existencias o insumos del negocio pagados por 1.200 que fueron declaradas en el código 1614. También le vamos a restar las remuneraciones pagadas por un monto de 1.000 que fueron declaradas en el código 1616. Entonces, si al total de los ingresos que fueron declarados en el código 1610 del formulario 22, le restamos el total de egresos por un monto de 2.200 que fueron declarados en el código 1629, obtenemos una base imponible asignable a los socios de 3.800 que fueron declaradas en el código 1630. Pero este contribuyente realizó un desembolso por partidas o gastos no aceptados. Por ejemplo, una multa por un monto de 250. Si nosotros revisamos la base imponible, este desembolso no está siendo reflejado en la determinación, pero sí el contribuyente tuvo que desembolsar dinero para pagar esta multa. Cuando nosotros vayamos a determinar nuestro capital propio tributario simplificado, nosotros siempre partimos del capital propio declarado en el año anterior. Para estos efectos, tomamos el capital declarado en el código 645 del formulario 22 del año tributario 2020 por 1.000. A esto le vamos a sumar la base imponible, que ya revisamos, por un monto de 3.800. Y acá vamos a tener que ajustar el desembolso que no fue reconocido en la base imponible, por no constituir un gasto aceptado de acuerdo al artículo 31, por un monto de 250. Esta partida la vamos a informar en el recuadro número 23 del formulario 22 en el código 1577. Entonces, determinamos para este ejercicio un capital propio tributario simplificado por 4.550 a declarar en el código 1581 del recuadro 23 del formulario 22. Muy claro, Nicole. Voy a pasar a la siguiente. Por favor. Ya, otra partida a analizar importante es las pérdidas de arrastre. Cuando nosotros determinamos nuestra base imponible, tanto en el régimen de transparencia como en el régimen PROPYME en base a retiros,
estas constituyen un egreso del ejercicio. Entonces, cuando nosotros determinamos nuestra base imponible y determinamos nuestro capital propio tributario simplificado, están siendo rebajadas tanto en el capital propio tributario como en la base imponible. Entonces, estamos obligados a hacer un ajuste por esta partida, agregándolo en la determinación del capital propio tributario simplificado. Por ejemplo, si nosotros revisamos a los ingresos que tuvo este contribuyente por 5.000, que fueron declarados en el código 1600 del formulario 22, le restamos el gasto por pérdida tributaria en cambio de régimen por 700, que fue declarado en el código 1613, ya que esto constituye un egreso del ejercicio. También le restamos las existencias o insumos del negocio pagados por 4.000 y le restamos las remuneraciones pagadas por 1.500, obteniendo así una pérdida del ejercicio por un monto de 1.200 declarada en el código 1630. Entonces, a través de este ejemplo, nosotros podemos revisar que la pérdida del ejercicio de 1.200 ya contiene la pérdida del año anterior por 700. Entonces, cuando nosotros estemos determinando nuestro capital propio tributario simplificado, ya sabemos que tenemos que comenzar con el capital propio tributario del año anterior. Pero este capital propio tributario del anterior de 1.300 ya contiene los 700 de la pérdida del ejercicio anterior que nosotros declaramos. Y si nosotros incorporamos la base imponible por 1.200, también tiene incorporado los 700 de la pérdida del ejercicio anterior. Entonces, debemos realizar un ajuste por el monto de esa pérdida, en este caso 700, agregándola en la determinación del capital propio tributario simplificado. Esta debe ser declarada en el código 1714 del recuadro número 23 del formulario 22. Y obtenemos así un capital propio tributario simplificado de 800 a declarar en el código 1581 del recuadro 23. Para hacer una comprobación de lo que pasa respecto de las pérdidas de ejercicios anteriores, tenemos, por ejemplo, al final de la PPT, que en el año 1 el contribuyente inició actividades con un capital aportado de 2.000. La pérdida del ejercicio fue de 700, los 700 que nosotros rebajamos en la base imponible. El capital propio tributario en el año 1 fue de 1.300. Pasamos al año 2. En este caso, los ingresos del giro son 5.000, las remuneraciones pagadas 1.500 y las mercaderías pagadas 4.000. Los movimientos del ejercicio son 500. Entonces, si nosotros al capital propio tributario del ejercicio anterior le sumamos los 500, obtenemos un capital propio tributario simplificado de 800. Efectivamente, Nicole, y solamente para repasar y reiterar un poquito ciertos conceptos, a mí me encanta mirar el capital propio tributario y simplificarlo al flujo. Imaginémonos, ¿cierto? Como decía Nicole, empezamos en el año 1 con 2.000 y no nos fue tan bien, ¿cierto? Las empresas en los primeros años no les va tan bien y perdimos menos 700. Entonces, nuestro activo tributario disminuyó y el capital propio tributario también, entonces es de 1.300. Luego, si vemos en el año 2, decimos, oye, tenemos ingresos de 5.000 y la pérdida del ejercicio, ¿cierto? Y hemos tenido 4.000 de pérdida y 1.500 de ingresos, tenemos 5.500 de pérdida. Menos 5.000, perdimos en el año 2 500. Entonces, uno dice, oye, empezamos con 2.000, en el año 1 perdimos 700, me quedan 1.300, y luego estos 1.300, en el año 2 perdimos el neto, 500. Y nos quedan 800. Entonces, claro, como el legislador en el artículo 31, ¿cierto?, ha señalado que las pérdidas, ¿cierto?, vamos a ir arrastrándolas, y nosotros arrastramos este valor que ya incluye los 700. Entonces, para evitar esa duplicidad,
es que tenemos que hacer el ajuste, como bien lo señala Nicole en el ejemplo. ¿Por qué reiteramos estas materias? Porque han sido preguntas recurrentes que nos ha tocado recibir y participar con todo el equipo del Servicio de Impuesto Interno, y por eso queremos repasar en estas materias. Así que, Nicole, antes de pasar a los casos prácticos y traspaso forma 22, ¿usted tendrá por ahí las preguntas del Menti o no? Sí. Recordar, antes de pasar a las preguntas del Menti, que a este régimen no le aplica la corrección monetaria del artículo 41. Por lo tanto, tanto los gastos rechazados como las pérdidas de ejercicios anteriores se reflejan en la base imponible a su valor nominal. ¿Ya? Lo reitero porque están haciendo algunas preguntas en el chat. Ya, sí, perfecto. vamos a pasar ahora a las preguntas a través del Menti, por lo que les voy a solicitar puedan ingresar a www.menti.com. Si usted me ayuda, Gerardo, con el código para que lo pueda poner en el chat. Ya, voy a tratar. Ahora usted va a ver la pantalla en negro, no se preocupe. Internamente Nicole está buscando la página y está ahí. Según yo estoy proyectando, ¿cierto? Sí, estoy proyectando, pero tengo un problema que yo no puedo ver el chat ahora, se me pierde. Ya. Así que si Raúl, Paula o María José nos pueden ayudar, yo voy a ingresar a la página que usted me diga. Voy a tomar mi celular, entonces vamos a Deben poner... ingresar a la página www.menti.com y cuando les solicite el código, deben ingresar el código 6298167. Les repito el código. Espérenme un poquito, por favor. Espérenme un poquito, por favor, que yo estoy con mi celular y no sé por qué la señal no quiere. Oh, ya. Ahora sí, 62. 62 98 16 7. Y ahí les debería aparecer la siguiente pregunta. Si la pyme en el ejercicio percibe retiros o dividendos con derecho a crédito, ¿qué efectos debo considerar al determinar el capital propio tributario simplificado? Y las alternativas son: no debo considerar ajustes debido a que en la base imponible se consideró el monto neto de los retiros o dividendos percibidos. La opción 2 es: debo descontar el retiro o dividendo percibido, ya que son flujos efectivos que percibió la pyme. Y la alternativa 3 es: solo se debe descontar el crédito asociado al retiro o dividendo percibido por cuanto ha sido incrementada la base imponible. Perfecto, muy clarito. No sé, está un poco compleja la pregunta, así que felicitaciones al equipo de las preguntas. Yo creo que vamos a esperar un poquito. No sé cuántos hoy día, no nos están acompañando tantos colegas como las veces anteriores, pero no sé en qué número estamos, ¿no? Van 45 personas que han contestado la pregunta. Ya. Y tenemos nos están acompañando ¿cuántas horas? 436 personas. Yo pensé que eran menos. No, súper bien. Tenemos que llegar a los 100, porque van en 81. Lo podemos lograr, lo podemos lograr. Recuerde usted, y reiteramos, es que en la medida que nuestros ingresos, ¿cierto?, superen las 50.000 UF de los últimos 3 años, ahí vamos a estar obligados a determinar el capital propio tributario simplificado. Y cuando estemos obligados, va a ser con las mismas normas referidas al régimen ProPyme, pero con algunos pequeños ajustes. ¿Y cuáles eran estos ajustes? Justamente este es uno de ellos y otros que habíamos conversado. Llegamos a la meta. Sí, qué bueno, gracias a todos por acompañarnos y participar, porque nos permite interactuar. La verdad, las cosas es que eso implica que usted estaba con nosotros y agradecemos su compañía. Y que están quedando claras o no las materias. Esto también nos permite reforzar algunos conceptos. Así que muchas gracias por participar. La tendencia es la letra C, es
solo se debe descontar el crédito asociado al retiro o dividendo percibido por cuanto ha sido incrementada la base imponible. Y la tendencia es correcta, o sea, contestó la mayoría de forma correcta. Esto se debe a que, tal y como lo señaló Gerardo en su exposición, cuando nosotros determinamos la base imponible de un régimen de transparencia tributario, hacer este régimen rentas con tributación cumplida, en el cual se asigna la base imponible en el mismo ejercicio al propietario contribuyente de los impuestos finales, cuando la empresa percibe un dividendo y este tiene asociado un crédito por impuesto de primera categoría, en la base imponible nosotros vamos a registrar tanto el monto del retiro como el crédito asociado, es decir, registramos este retiro incrementado. Pero este crédito no constituye un flujo efectivo. Entonces, como nosotros determinamos nuestro capital propio tributario simplificado incorporando la base imponible, nosotros debemos descontar este crédito por impuesto de primera categoría. Entonces, respondieron muy bien. Llegamos a 160 participantes, así que súper bien. Oh, excelente. Muchas gracias. Muy buena la participación. ¿Y habrá algo más o no? Porque yo siempre estoy acostumbrado a 2 preguntas, Nicole. Ahí algo pasó, pero... Sí, no, pero ahí sí. Veo esta otra pregunta. Sí, deben como refrescar ahí la página, actualizarla, y debería aparecerles la siguiente pregunta. De los contribuyentes acogidos al régimen de transparencia tributaria, ¿quiénes son los que deben determinar un capital propio tributario simplificado? ¿Le aparece, Gerardo, la pregunta? Sí, cuando usted justamente dijo hay que refrescar, yo busqué, no había agüita, pero entendí que había que darle un enter. Se me olvidó la agüita ya. Le di un enter. Le repito el código por los que no han ingresado, si quieren participar en esta pregunta, es el código 6298167. Parece que dijera llame ya al 62, pero no tiene que llamar, tiene que ingresar al menti.com. Salió como llame ya. Sí, puede ser. Las respuestas son aquellos contribuyentes cuyos ingresos anuales del ejercicio excedan las 50.000 unidades de fomento. La segunda alternativa es aquellos cuyos ingresos anuales del ejercicio, considerando los 3 ejercicios anteriores a aquel en que ingresan al régimen, no superen las 50.000 unidades de fomento. Ahí falta una F. Y la última es aquellas que opten por llevar contabilidad completa. A ver. Entonces, ahora que refrescamos, vamos a votar. ¿Quiénes son los que deben determinar? Aquellos cuyos ingresos... Esto es como una pregunta de prueba, cuidado. Usted lo dijo. Hay unas trampitas por ahí, así que tengan cuidado, ¿eh? Aquí las mentes creativas dijeron, esto es pregunta de prueba, coeficiente 3, así que lean bien lo que dice. Voy a tratar de... Ya, llegamos a los 100. Entonces, vamos a dar la respuesta correcta. Acá la tendencia fue la respuesta aquellos cuyos ingresos anuales del ejercicio excedan las 50.000 unidades de fomento. Ya, eso no es correcto. Entonces, aquí un poco vamos a tener que reforzar quiénes están obligados a determinar este capital propio tributario simplificado. Porque no son todos los contribuyentes. La ley señala en el 14D número 8 que deben determinar un capital propio tributario simplificado aquellos que excedan las 50.000 los ingresos de 50.000 unidades de fomento de acuerdo a la letra B del número 1 de la letra D, es decir, en relación al promedio de los 3 ejercicios anteriores a aquel en que la pyme ingrese al régimen. Parece trabalenguas, yo lo sé, pero así está establecido en la ley. Entonces debemos considerar siempre el promedio, no los ejercicios, no los ingresos del ejercicio. Entonces aquí, no sé si usted quiere reforzar algo, Gerardo, respecto de este tema.
Porque Aquí aquí carita, hubo una carita confusión. triste. Sí, Hubo una no, aquí confusión. digo, carita triste. Claro, no nos quedemos, ¿cierto?, con el periodo, no saquemos la foto del periodo, sino que vamos a las mismas normas generales para acceder al régimen de ProPyme general o transparencia. Cuando usted determina si puede acceder o no a este régimen, tiene que sacar el promedio de los últimos 3 años, ¿cierto? Entonces, para determinar el capital propio tributario simplificado, vamos a hacer lo mismo. Por eso el legislador hace una referencia legal y reiteramos aquello en el cual dice que lo va a determinar, ¿cierto?, que las 50.000 UF, determinada en conformidad, dice a la letra B del número 1 de esta letra D, y estén sometidas al régimen de transparencia. Van a determinar el capital propio tributario simplificado de acuerdo a la letra J, el número 3 de la letra D del artículo 14. Parece trabalengua, pero cuando usted mira esta norma citada y lo remite a la letra B del número 1, es que tenemos que sacar el promedio de los últimos 3 años. Así que, tarea para la casa, por favor. La alternativa correcta no era la A, ni era la C, era la letra B. ¿Cierto, Claro. Nicole? Sí, y aquí la obligatoriedad no tiene nada que ver tampoco con la contabilidad completa. Ojo con eso. Sí, el régimen de transparencia lleva contabilidad simplificada, pero el contribuyente tiene la opción también de llevar contabilidad completa. El que lleve contabilidad completa no lo obliga automáticamente a determinar el capital propio tributario simplificado, sino que debe regirse por esta condición del promedio de las 50.000 unidades de fomento. Así que tampoco a confundirse con eso. Ahora Bueno, vamos Nicole, a pasar a revisar el caso práctico y el llenado del formulario 22. usted me confirma que se vea en su Sí, totalidad, está ¿cierto? proyectándose. Ok. Esta es la continuación de nuestra saga que empezamos el martes del régimen de transparencia. En esta oportunidad, solamente por el régimen de transparencia, tenemos 2 charlas, ¿ya? Ahora bien, la próxima semana retornamos 3 charlas con el régimen general el 14A. Entonces, haciendo un pequeño repaso, veíamos la vez pasada, de acuerdo a los antecedentes, de que se ha determinado la base imponible de esta empresa sujeta al régimen de transparencia, se ve muy chiquitito, y el cálculo que habíamos efectuado era de 25 millones. ¿Sí? Recuerde usted que les comentábamos la vez pasada, es que si bien es cierto, nosotros aquí señalamos ciertos comentarios, estos comentarios los vamos a ver y los va a ver usted en mayor detalle cuando ya esté subido toda esta información al portal, situación que sí de todas formas va a ocurrir cuando terminemos todos estos ciclos de charlas, como decía Nicole. Pero bueno, habíamos determinado una base imponible de 25 millones que se va a asignar a los socios, a los propietarios. No está afecto, ¿cierto? Está liberado del impuesto de primera categoría, habíamos comentado. Y como esta empresa del régimen de transparencia, quienes acceden o ingresan a aquello, que vendrían de un régimen con utilidades pendientes de tributación, están ingresando a un régimen con tributación cumplida, ¿cierto? Hay un peaje que pagar. Es decir, todas aquellas utilidades que están pendientes de tributación, usted la podría pagar como, podríamos decirlo más simplemente, en 10 cuotas precio contado, porque el monto mínimo a imputar es 1/10. Entonces, ¿y cómo determinamos este ingreso diferido? A través del capital propio tributario, porque como bien decía Nicole, a través del capital propio tributario, usted encuentra en él las utilidades que están pendientes de tributación como aquellas que no tienen tributación alguna. Por ejemplo, hacemos un inicio de actividad con 100 pesos. Ok. Generamos un ingreso no renta por 10. Mi caja va a ser de 110, mi capital propio tributario va a ser de 110. ¿Ok? Pero en un régimen cierto de general, esos 10 no están afectos a impuestos finales. Entonces uno dice, mira, tengo capital propio tributario de 110, perfecto. Luego resto estos ingresos no renta porque no deben tributar en un régimen general. Ah, me quedan 100. Sí, pero el 17 número 7 me dice que el capital aportado actualizado es ingreso no renta. Entonces ve, en nuestro capital propio tributario tenemos 110, hay 110 en caja, pero no hay utilidades pendientes de tributación.
Entonces, esta forma de determinar la utilidad pendiente de tributación es mucho más certera y segura que cuando mirábamos nuestro querido y añorado FUT. Porque en el FUT, que estaban las utilidades pendientes de tributación, habían ajustes que no representaban flujo. Es decir, movíamos el FUT, pero no tenía un correlato con activo pasivo tributario. Por ejemplo, las utilidades de vengada. ¿Se acuerda usted cuando le pedía prestado a otro porque uno estaba en situación de pérdida, decía un retiro? Entonces yo tenía 100 de FUT y venía mi vecino y me decía, oye, socio, necesito tu FUT de vengado. Y mi FUT, que era de 100, quedaba en 0, pero mi activo tributario quedaba en 100. Teníamos lo mismo con las rentas presuntas, las diferencias del DEDAN, las pérdidas tributarias no aceptadas, etcétera, etcétera. Habían varias partidas, entonces generaban estas situaciones que no me permitían, ¿cierto?, hacer un correlato. Y por eso, cuando vemos la ley 2780, modificada por la 28899, donde el capital propio tributario sube, ¿cierto?, un poquito de valor y dice, oye, aquí están todas las utilidades pendientes como no pendientes de tributación, entonces es un elemento fundamental. Y a propósito de ello, hacíamos ciertos estos ajustes y veíamos, mira, en la base imponible incorporamos 600, vamos a pintarlo ahí de amarillito, pero ahí la pregunta se llega, ¿estos 600 tienen un correlato con activo tributario? Y uno dice, no, ha sido un ajuste que yo incorporo en la base imponible, pero no ha afectado a mi activo tributario, por lo tanto, habría que hacer algo, ¿cierto? Entonces miramos nosotros nuestro capital propio tributario simplificado y decimos, bueno, el Servicio de Impuestos Internos nos señala en la circular 62 parte del capital propio tributario declarado en el Código 645 o 646 del año anterior. Miren más aquí en el antecedente. 42.600.000 era mi capital propio tributario anterior. Ok, ¿vamos a tener aumentos? Claro que sí. La base imponible. ¿Cuánto es la base imponible? 25 millones. Ok. Listo. Hay disminuciones y uno dice, ¿cuál sería una disminución de patrimonio? Y empezamos a hacer correr el reloj. Y la respuesta es correcta, la respuesta del concursante. Los retiros, remesas, dividendos, ¿cierto?, corresponden a disminuciones de capital. Y mientras yo me muevo aquí, estoy buscando cuánto retiraron las socias y el socio. Retiraron 14 millones de pesos. Ok. Entonces, hay otra disminución de capital que no esté afectando la base imponible. Y uno mira y dice, claro, mira, pagamos el impuesto de primera categoría de 3,5 millones. Sí, disminuyó la caja, efectivamente, pero no pasó por la base imponible. Y tenemos el pago de intereses y multas fiscales. Artículo 21, inciso segundo, 140.000. Entonces, son disminuciones de capitales que no pasaron por la base imponible. Si nosotros miramos el ejercicio de la clase pasada, de la charla pasada, no está disminuyendo la base imponible. Por lo tanto, son partidas que sí o sí vamos a considerar. Entonces, tenemos los 42.600. Consideramos la base imponible. Restamos los retiros de los socios y las socias. Restamos, ¿cierto?, los pagos de gastos rechazados. Restamos el ingreso diferido, atención, el ingreso diferido. Y restamos el crédito por impuesto de primera categoría por dividendos percibidos. Y aquí viene, ¿cierto?, lo novedoso. No sé si se acuerda usted, pero la vez pasada, en la determinación de la base imponible, habíamos indicado y habíamos puesto en nuestro ejercicio de que se compraba una camioneta nueva en 8 millones de pesos. ¿Sí? Ok, 8 millones de pesos. Y por lo tanto, como se adquiere una camioneta nueva y fue adquirida en septiembre, y en los antecedentes nos dice que la empresa en los últimos 3 años, ¿cierto?, no tiene ingresos superiores a los 25.000 UF, le aplicaría lo que establece el artículo 33 bis, que podría, ¿cierto?, tener un crédito del 6%. Entonces, 6 por 8, 48, nos da 480.000. ¿Ya? Aquí es lo que ha dicho el legislador. Dice que sí tendría derecho, ¿cierto?, al régimen de transparencia, al crédito del 33 bis, considerando, ¿cierto?, el impuesto de primera categoría que pudiese haberle afectado. Y si bien es cierto, aquí vamos a hacer un pequeño ajuste, no le va a aplicar la corrección monetaria, no lo consideramos para actualizar la base. Por lo tanto, nosotros determinábamos y decíamos, mira, el 10% de 25 millones son 2,5 millones. Y por lo tanto, 480.000 cubrirían y no excedería el pago de impuestos de primera categoría, y por lo tanto sería un crédito a asignar a los socios a favor de ellos.
¿ya? Y aquí lo habíamos incorporado adicionándolo a la base imponible. Pero ¿qué pasa en nuestro capital propio tributario? Hay que descontarlo. Perdón, sí, hay que descontarlo. ¿Por qué? Porque imagínense que tenemos una caja de 10 millones. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Y luego decimos, oiga, tenemos un ingreso porque compramos el activo fijo. O esta propiedad planta de equipo. Recuerden la NIC 16, no se olvide. Entonces, el egreso, ¿cuánto fue? De 8 millones. Se pagó 1, 2, 3, 1, 2, 3. Listo. Entonces, debiera tener yo un flujo de 2 millones. Pero, si yo asimilo al mundo del capital propio tributario, yo diría capital propio tributario simplificado, partimos con 10 millones, ¿sí? Pero incorporo la base imponible. ¿Y qué pasó en la base imponible? Nosotros dijimos, tenemos 8 millones de egreso, ¿se acuerda usted? Sí, tenemos 8 millones de egreso, pero tenemos un ingreso. Nos vamos a mover aquí, como estamos en vivo en directo hoy día, son las 16 horas, no es un broma. Y agregamos los 480. Entonces, mire, en la base imponible nos está diciendo, oye, solamente tenemos 7.500.000 porque hay que agregar este crédito. Entonces, claro, estamos haciendo un agregado en la base imponible que no tiene un correlato con un activo tributario. No es un activo tributario porque no es un crédito en contra del impuesto de primera categoría. Recuerde usted que es un crédito que va a ser asignado ¿a quién? A los socios. Entonces, para que Lucas Pacholi no se nos levante de la tumba y no estemos descuadrados, ¿qué hay que hacer? Hay que ajustar todas aquellas partidas que no tienen correlato con un activo tributario. Y por eso decimos, vamos a ajustar aquí el 33 bis, crédito. Crédito, 33 bis. ¿Qué hacemos nosotros entonces aquí? Esa es la maravilla del Excel. A los que nos gusta el Excel, la invitación de siempre hacerlo así. Y si se da cuenta, cumple el objeto del legislador. Lo que está buscando es simplificar el proceso de determinar el capital propio tributario a través de un procedimiento matemático. Sumamos y restamos todas aquellas variables que han afectado en nuestro patrimonio o no lo han afectado y que, si bien es cierto, pueden o no haber pasado por la base imponible. Entonces, recuerde usted, este ajuste del 33 bis, sí hay que hacerlo, y reiteramos, sí, solo sí, en la medida, y aquí también reiteramos lo que bien Nicole nos expuso en esta encuesta. Dice, la empresa sujeta al régimen de transparencia no se encuentran obligados a determinar capital propio tributario simplificado, regla general, no están obligados, salvo que sus ingresos, y aquí dice, determinados en conformidad a la letra B del número 1 de la letra D. Entonces, nos remite a esa normativa y por lo tanto hay que darle una vueltecita ahí. Así que esa es la situación de nuestro caso y lo que vamos a hacer ahora es mucho más simple. Nuestra hojita de trabajo ya está preparada, tenemos linkeado y por lo tanto traspasamos a nuestro formulario 22. Recuerde usted que si bien es cierto uno trabaja con Excel y está linkeado, no está exento de errores. Pudiese ser que incorporó una línea distinta, o a veces a mí me ha pasado que no tomo la sumatoria, no sé, me río yo, no tomo toda la sumatoria, a veces llego, oye, no sé si está bien porque el Excel lo hizo, sí, pero la sumatoria que uno ha hecho no es del todo correcta porque no abarca todas las celdas. Entonces, bueno, hay que tener con esa consideración. Y si usted quiere saber qué otras partidas pudiesen ser afectadas por la determinación del capital propio tributario para el régimen de transparencia, puede ir mirando el recuadro 23, ¿sí? Gasto no aceptable, el impuesto, el IPE, otras partidas a agregar. Entonces, no hay problema, mire siempre el formulario 22, mire el suplemento, que es una gran ayuda. Recuerde que estamos trabajando con un formulario provisorio que se publicó el 27 de noviembre, ¿ya? No es del todo definitivo, pero sí los códigos no tenga problema en usarlo porque estaríamos correctamente determinados. Y aquí importante, datos de la certificación. Recuerde usted que determinó la base imponible. Sí, hay 25 millones que se imputan y que corresponden a la base imponible, por lo tanto los socios van a tener que tributar con esos 12 millones y medio. Sí, pero retiraron solo 7 millones. Ok, pero este régimen de transparencia, que es la continuación del 14T letra A, no tributan por los flujos, sino que por la asignación de su base imponible, es decir, los 25 millones. Dentro de esos 25 millones, no cabe duda alguna, hay 600.000 de ingresos diferidos. Pero atención, hay créditos que quedan a disposición de los socios. ¿Y qué créditos? Aquellos que veíamos que incorporamos la base imponible
y que corresponden a los créditos asociados a los dividendos, retiros o las participaciones recibidas. ¿Se acuerda usted? Aquí vamos a ver la base imponible también, y en la base imponible, reiteramos, hay 149.000 pesitos de créditos que recibió. Entonces, en nuestros datos de la certificación, ahí tenemos los 149.000. ¿Y cuál es la noticia maravillosa? Uno, el PPM, ¿cierto?, se pone puesta a disposición de los socios. Y dos, el crédito 33 bis. Así que, con estos datos que estamos preparando, miramos la DJ 1947. Quizá a usted le gusta llenar directamente la DJ, me parece muy bien. A mí, en lo personal, me gusta hacer un papel de trabajo y después traspasar los valores. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Traspasamos los mismos valores de nuestro hojita de trabajo. Los socios se le asignan los 12,5 millones y por lo tanto su base global es por los 12,5 millones, aun cuando hayan retirado 7 millones, ¿cierto? Es la continuación de 14T letra A, no lo vamos a considerar. Y van a tener estos créditos de impuestos de primera categoría, ¿cierto? Y también vamos a tener los créditos del 33 bis y el PPM puesto a disposición de los propietarios. ¿Ya? Y finalmente, ¿cómo se ve esto en el global complementario? Bueno, recuerde usted que usted aquí al ladito aprieta el vínculo, el filtro y le pone un numerito y es más fácil. Tiene 12,5 millones que se asignó el socio, tiene cierto su efecto en el global. Lamentablemente, el crédito que recibió está sujeto a restitución, por lo tanto, de acuerdo al 56 número 3, no puede aprovechar el 100%, sino que incorpora el 35%. Tiene el crédito del 33 bis, el crédito cierto sujeto a devolución, y por lo tanto, que serían los 74.500. Aquí sumamos estas dos partidas, los 46 más los 28, ¿ya? Y ahí tenemos los 74.500. Entonces, al final tiene 128.000 entre créditos más la proporción del 33 bis. Y el PPM puesto a disposición, al final le devuelven 233.000 pesos a este socio por esta asignación. Y aquí está la tabla global, importante que tenemos que trabajar con ella. Es maravilloso global. Bueno, no sé, me gusta mucho esta materia. Es muy interesante el capital propio tributario, pero insistimos, no va a ser obligatorio del todo de la empresa del régimen de transparencia, al contrario, deberán ser las menos, pero el sustento y base es el régimen de transparencia, régimen de propio general 14D3, y también la esencia, no se olvide, es igualar de manera más simple y matemático al capital propio tributario, determinado en conformidad a las normas generales. Bueno, Nicole, no sé si ahora pasamos a las preguntas, ¿cierto? Sí. Más recurrente, por favor. Me escucho con audio, Gerardo. Creo que es usted. ¿Y ahora? Ahora sí. Proyecte el Excel que quedó en la pantalla en negro. La PPT. Yo tenía problemas. Usted me confirma si se ve. Ahora sí. Ya. Antes bueno, no hubo muchas preguntas, la verdad, en esta oportunidad. Pero antes de pasar a las preguntas más frecuentes, vamos a realizar una pequeña observación, ya que por algunos asistentes a las charlas nos dimos cuenta de que había un pequeño error en la segunda pregunta del Menti. No la respuesta verbal no fue equivocada, sino que en la segunda pregunta decía que no excedan, y debió haber dicho que excedan. Es por eso que estuvo mal. No es que no hayan entendido, sino que era una trampita. Era para ver si estaban atentos. Aquellos contribuyentes que excedan las 50.000 unidades de fomento, de acuerdo a lo establecido en el número 1 de la letra D, del número 8 de la letra D, son los que deben determinar este capital propio tributario, ¿ya? Ahí se nos quedó el pegado el no superan. Debía haber dicho superan las 50.000 unidades de fomento. Entonces, claro, por algunas personas nos percatamos de este error, entonces está bien. Gracias por esa acotación, nos da cuenta de que están atentos a las charlas, pero la respuesta verbal está bien.
no se deben considerar los ingresos del ejercicio solamente, sino es el promedio de acuerdo a lo establecido en la norma legal, ya que remite a la letra B del número 1 de la letra D del artículo 14. Ya, entonces, esa acotación antes. Y tiene que ver también con una de las preguntas frecuentes fue quiénes están obligados a llevar este capital propio tributario simplificado. También fue si los contribuyentes que llevaban contabilidad completa estaban obligados a llevar este capital, y la respuesta es no necesariamente. El que lleve contabilidad completa o que lleve contabilidad simplificada no lo obliga a determinar un capital propio tributario simplificado, sino que debe remitirse a esta norma del promedio anual de los ingresos que no... tenemos que verificar si sobrepasa o no las 50.000 unidades de fomento. Si la sobrepasa, debe determinar este capital propio tributario simplificado. Si no, no está obligado. Y creo que esas eran las preguntas. Ya, no, les pedimos las disculpas del caso. La verdad que uno mira y mira las preguntas y como que tiene el ojo ya... No ve el detalle, así que qué bueno que están, como bien dice Nicole, atentos y que nos pueden levantar eso. Nos levantaron a través del chat, a través de WhatsApp, los amigos, así que no, agradecido. Entonces, vamos a tener que repetir de nuevo entonces las preguntas, Mónica. Pero la respuesta verbal, les vuelvo a reiterar, está correcta. Ya sí. Solamente hay un error en la transcripción a la pregunta que decía no superan y de haber dicho superan. Pero los contribuyentes que están obligados son los que en el promedio, de acuerdo a la norma legal establecida, no superan las 50.000 unidades de fomento. Ellos son los que están obligados. Si no las superan, no deben determinar este capital propio tributario simplificado. Perfecto. No, ahí quedó muy claro. Y no sé si queda otra pregunta o estaríamos cerrando, Nicole. No hay más preguntas. Que hayan sido como las preguntas más repetitivas son respecto del material cuando se va a subir. Entonces, reiterar que se van a subir una vez que se hayan terminado este ciclo de charlas, que debe ser la primera semana de marzo. Ahí va a estar disponible para que se descargue a través de la página del servicio. Recuerde usted que la próxima semana, martes y jueves, en este mismo canal y este mismo horario, es decir, de 10 a más o menos 11:30, tenemos nuestra charla del 14A, y en la cual vamos a finalizar el próximo martes 2 también, ya con la última parte que serían los registros tributarios de renta empresariales. Así que esa es la invitación. Invite a sus colegas, amigos que se puedan inscribir, y si no pueden participar en vivo y en directo, va a quedar disponible para los que estén matriculados después de 20 días y pueden acceder a la información. Y no sé, agradecer siempre la participación y cualquier duda o consulta referida, ¿cierto?, a las materias que estamos viendo. La idea es que puedan ir siendo enviadas por el chat, y si por ese motivo hay algunas que lamentablemente no alcanzamos a responder, vamos a tratar de hacer alguna forma de ir respondiéndola en algunos ciertos casos puntuales, ¿ya? Así que agradeciendo como siempre a Paula, María José y Raúl, que también han estado con nosotros detrás de cámara. Yo me despido y la invitación es que nos vemos el próximo martes. Sí. Muchas gracias por la participación y nos vemos la próxima semana. Chao. Chao, que estén bien.